Bien, teníamos hasta la parte del cuadro o de los cuadros en los cuales colocamos la segregación de los costos entre fijos y variables, de los indirectos de administración y de los gastos de venta. Ahora procedíamos a desarrollar la determinación del costo de producción. Para este caso es necesario que nosotros tengamos presente cuáles son los porcentajes de participación de las diferentes líneas de acuerdo al comportamiento o a la participación que tanto se vende de ellas en la organización. Para este caso, recordemos que esos datos los tenemos esa información la tenemos en la hoja de datos aquí en el documento. Entonces vamos a transponer esa información a efecto de que la tengamos a la mano en dicha hoja donde se va a hacer el cálculo. Ahora vamos a proceder a distribuir conforme a esos porcentajes los datos correspondientes a los materiales, la mano de obra y el costo indirecto variable que fue determinado mediante la segregación. En el caso de la materia prima, tomaremos el dato del porcentaje de la primera línea multiplicándolo por el dato de la materia prima utilizada aquí en la hoja de anexo del estado de resultado, y lo vamos a bloquear. Aquí observamos en la barra de fórmula que ha sido bloqueado, pero como es un dato único no necesitamos que se traslade a las diferentes celdas siguientes. Luego podemos copiar ese dato o esa fórmula a las siguientes celdas correspondientes a las líneas de producto, y luego colocamos la sumatoria de los valores distribuidos. De nuevo, este dato debe ser igual al que se distribuyó originalmente, en este caso los $2.082.000. De igual forma se procederá con la mano de obra. Y aquí tenemos aquí, en el caso de los CIF variables, tomaremos el dato que se ha obtenido en el cuadro resumen de costos y gastos. Solamente hay que multiplicar los porcentajes por el dato correspondiente a los CIF variables y multiplicar. Y ahí se tiene. Luego solamente es necesario hacer la sumatoria de los tres elementos para cada línea, y eso nos va a reflejar el costo de producción variable. Aquí solamente haría falta realizar la distribución para los datos correspondientes a los inventarios de producción en proceso. Así para el inicial y de igual manera para el final. Esto asumiendo que en la información que les proporcionaron exista la cuenta de inventario final de producción en proceso.
y que, como se muestra en esta hoja, ese dato esté incluido en la determinación del costo de lo vendido. ¿Sí? Hay que tener cuidado con esa información. Ahora, si alguien no tiene inventario de producción en proceso, prácticamente estas celdas quedarían en blanco. No se haría uso de ellas. Simplemente se colocaría 0 aquí y se haría siempre la operación de el costo de producción más el inventario inicial de producción en proceso menos el final. Y ahí tendríamos el costo de producción variable. Ahora solo restaría trasladar las unidades producidas, que esas tendrían que estar en la hoja unidades, y con ello ya tendríamos la información para estimar el costo de producción variable por unidad, que sería la división del costo que acabamos de obtener entre las unidades, y repetimos el proceso. Hasta aquí sería lo que se tendría que hacer con el dato del costo de producción variable, el inventario en proceso si lo tenemos, y a su vez con los datos de las unidades a manera de que se obtenga el costo de producción variable por unidad. ¿No hay inconveniente hasta este punto, señores y señoritas? Nick, una consulta nada más. Diga. Si hay producción en proceso, ¿también se hace con el mismo porcentaje de participación? Sí, para simplificarlo podemos hacer de esa manera. Acuérdense que en este caso es limitada la información de la que disponemos para poder trabajar. Difícilmente les van a dar a ustedes los porcentajes de distribución de las ventas, el precio de lo vendido o el precio de venta, el costo de producción o el costo de venta tal cual. A veces las empresas son un tanto celosas con esa información, entonces partimos de diferentes supuestos. No es perfecto, pero por lo menos le ofrece a usted una idea de qué información va a utilizar y cómo aplicarla al modelo. Ahora, en la práctica, usted tendría acceso a los datos por ser miembro de la organización. Usted podría solicitar a finanzas o a contabilidad los datos correspondientes a los inventarios de la producción en proceso, los materiales, los productos terminados, y tendría usted valores reales que son proporcionados por los departamentos o los diferentes departamentos de la organización. Tengan presente de que incluso aquí se les mencionó desde el principio que dado la información que tenemos, o más bien la que no tenemos, se iba a trabajar bajo la idea de que estas son unidades enteras, aunque sabemos que no es así. Entonces, existen diferentes aspectos que podrían ser abordados ya con la información propiamente dicho de la empresa. Pero por las condiciones que tenemos, pues se hace necesario tomar algunos supuestos. Hay que tomar en cuenta esto también, creo que fue Elvia, ¿verdad? Sí. Sí, ya me lo puedo la voz. La cuestión es de que si nosotros pensamos que la participación en las ventas implica el comportamiento que tiene el producto en el mercado, qué tanto es solicitado por los consumidores, qué tanto es comercializado en los diferentes puntos de venta, nosotros podemos asumir que de ese producto la producción va a ser mayor o menor en comparación a otros artículos. Por consiguiente, se puede asumir de que
va a existir un parámetro, una tendencia a que entre más se venda de un artículo, más producción habrá. Eso así es. Por consiguiente, habrá mayor número de unidades de ese artículo en proceso, en este caso en el inventario de producción en proceso, respecto de otros artículos. Bajo esa figura sería razonable hacerlo de esa forma. Como les digo, ya en la realidad, teniendo los datos propiamente dichos, podría incluso decirse de que para la producción de un cierto artículo que tiene alta demanda, no fue necesario, o bien para la comercialización de un artículo con alta demanda, no fue necesario elaborar tantas unidades, puesto que ya se tenía en existencia un cierto lote. Entonces, ahí son variables que podrían irse analizando al tener la información, al tener los datos. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Lee. Bueno, Elvia. ¿Nadie? Bien. Procedemos entonces. En el caso de los datos de los gastos operativos, tanto de administración y de venta, vamos a tomar siempre la parte variable de ellos, operándola por los porcentajes de la distribución. En este caso, esos datos los tomaremos del cuadro resumen, así de los gastos variables determinados. Vamos a fijar y luego trasladamos. En este caso se tomarán las unidades vendidas. Aquí se utilizaron las producidas. Recordemos la teoría que dice de que los costos de producción se atribuyen o se calculan en función de las unidades producidas, mientras que los gastos de la operación de la compañía, de la comercialización, se van a obtener mediante la consideración de las unidades vendidas. Por tanto, aquí vamos a obtener las unidades que fueron vendidas, que serían estas de aquí. Aquí podemos colocar una suma, aquí y aquí, y luego completando los cuadros, ¿verdad? Como van a ser las unidades vendidas tanto en administración como en venta, simplemente trasladamos la información y luego dividimos. Faltan los gastos de venta. Y aquí tenemos ya completado la determinación del costo unitario para administración y para venta. En este cuadro, el último, vamos a colocar la información correspondiente a los valores unitarios para cada tipo de artículo o línea y de cada elemento que ha sido obtenido hasta ahora. El costo variable de producción, el unitario de administración y en este caso sería aquí el de venta. Y este sería el costo variable total a nivel unitario, total porque se incluye el de producción, el de administración y el de venta para cada unidad, luego de segregarlos. ¿Sí? ¿Hay dudas a este punto? Creo que no, ¿verdad? Bien, ahora que ya tenemos estos datos, vamos a proceder a obtener el costo de producción variable. ¿Sí? Reitero, tenemos
¿Dudas a este punto, compañeros? No. Tenemos... Hola, diga. Sí. No tenemos dudas por el momento. No hay dudas. Vaya. Aprovechando, voy a decir una cuestión. El día de ayer, alguien me preguntaba por ahí que no tenía los datos completos de los gastos o el detalle de gastos de costos indirectos de administración o de venta, o que en su defecto la información que tenía no era tal que le permitía estipular costos variables. La situación es que recordemos que en clase yo les decía que obtuviesen la mayor cantidad de información, toda la información que se había indicado de acuerdo a las instrucciones que se habían estipulado originalmente en el modelo que se les estaba compartiendo mediante archivos PDF y las indicaciones en Word. Ahora, para el caso que aún exista un grupo que no tiene la información completa y para que quede registrado, para que cualquiera que no haya estado en este momento conozca la indicación, se estipuló que podían diseñar un detalle de cuentas de costos indirectos, de administración o de venta que pudieran utilizar para el detalle de esos rubros y así tener un cierto número de datos que les permitiera hacer la actividad, el trabajo sin inconveniente. Ahora, yo no sé si existirá aún algún grupo que tenga ese problema. Se supone de que se especificó que por un lado todos revisaran que las sumas de los datos estuviesen bien, que no hiciera falta o les sobrara un monto determinado. Recuerden que se revisó que tuvieran el detalle, pero las sumatorias esas a cada grupo le dije que procurase chequear a manera de tener completos los datos. No sé si al final lo hicieron o no. Me imagino que sí, me imagino. Ahora, si alguien no lo hizo, pues este sería un buen momento para denotar qué fue lo que omitió o qué paso omitió hacer, a efecto de darle indicaciones que todos escuchen y que si a alguien le surgió la duda, la interrogante por ahí, sea posible que se solucione cualquier problema. ¿No haya tenido inconvenientes? Vamos a ver, alguien me escribió por aquí. Ah, por cierto, Douglas dice que no. No, bien. Por cierto, a partir de la próxima sesión, háganme un favor. Todos tenemos una cuenta de Google por parte de la universidad que está vinculada a su carnet de estudiante. Entonces, favor, conéctense con esa cuenta. Así dinamizamos porque cuando ustedes se conectan con la cuenta propiamente dicha de Gmail, llámese la cuenta personal que tienen en sus teléfonos, a mí me aparece una solicitud de admisión, dado que pertenecen a un dominio ajeno al de @usedu.sb.
Entonces les solicito que de favor se conecten con esa cuenta. Ahí ustedes me echan una manito en ese sentido. Bueno, continuando. Ustedes tienen ya el costo de producción. Ese costo de producción lo acabamos de obtener en la hoja anterior. Sería este de aquí. El dato correspondiente a los inventarios debe estimarse en función de las unidades de cada línea, así como el costo variable de producción a nivel unitario, es decir, este de aquí. ¿Qué significa eso? Que lo que se debe hacer es operar el costo obtenido en este punto para cada línea por las unidades de inventario inicial y final que fueron obtenidas en la hoja unidades. Así vamos a operar este de aquí por los datos de las unidades de cada inventario. Así el inventario inicial está aquí. Y multiplicamos el resto. De igual manera, para el inventario final, el costo de producción variable a nivel unitario por las unidades de inventario final. Y luego se copia y pega, obteniendo los totales para cada uno. Luego, solamente resta operar la fórmula que ya conocemos. El costo de producción más el inventario inicial menos el final, y eso nos va a dar el costo de venta variable. A este punto ya determinamos el costo de venta variable. ¿Sí? ¿No tenemos dudas hasta este punto? Elvia tiene problemitas. Elvia, en su caso, dice que su cuenta fue deshabilitada. Sería de que verifique, porque con esa misma cuenta es que usted ingresa al campus. Sería que chequee ahí, porque en teoría es la misma clave y el mismo usuario. Igual para el resto, ¿verdad? Si tuviese problema, sería de que escriba un correo a usted identificándose y su carnet a su vez, ¿verdad?, a informática de la facultad para que le arreglen ese problema. Sería, creo yo, que con el ingeniero Josué o el ingeniero Damián. Creo que se publicaron los correos en unas publicaciones, valga la redundancia, en el Facebook de la facultad para que usted haga esa consulta. ¿Sí? Bueno, hasta este punto. Sí, gracias. Bueno, procedemos a elaborar hasta aquí el costo de lo vendido por el método variable. Ahora solamente queda realizar el estado de resultados para finalizar el modelo y su comprobación. En este punto, usted tiene la información del estado de resultados original. Probablemente, en su caso, como en el ejemplo que se muestra actualmente, usted va a tener diferentes fuentes de ingreso. Ingresos por venta local, al exterior y otros productos. Puede que en su caso usted tenga, qué sé yo, si fuese Super Selectos, por ejemplo, va a tener ingresos por venta de abarrotes, verduras, carnes, cosméticos, etc. Si estuviese hablando, por ejemplo, de igual Siman, va a tener ingresos por
venta de artículos de línea blanca, ropa de dama, ropa de caballero, niños, juguetes, joyería, etc. Entonces, ese detalle le aparece en los anexos que usted tiene de la información que obtuvo, ya sea de que la fue a traer al CNR o que usted la obtuvo mediante algún conocido o familiar. Usted va a tener un detalle de esos ingresos. Si usted tiene el caso en el cual, por ejemplo, otros productos o una cuenta similar le aparece en una posición diferente, generalmente pueden haber otros ingresos financieros. Si usted lo tiene por aquí, digámoslo así, como otros productos, esa parte manténgala en la misma posición. Es decir, si aquí usted lo tiene en el estado de resultado absorbente como parte, después en un apartado de otros ingresos, otros productos, luego de las actividades o los gastos de operación, manténgalo ahí, mantenga ese formato. En el caso del modelo de ejemplo, se colocó aquí para reflejar la totalidad de los ingresos. Si usted lo quiere hacer igual que este, usted va a mover el dato para acá arriba. Sin embargo, percátese que en las operaciones de suma y resta, todo sea igual a lo que usted tiene en los estados financieros que le fueron proporcionados. ¿Sí? En este caso, para los ingresos, dado que estamos hablando a un nivel total, yo podría trasladar uno a uno cada uno de ellos. Uno a uno estos de aquí. Pero como en este caso es lo mismo, tomaré directamente el total. Al final, como es lo mismo, no presenta incidencia. Ahora, para el costo variable, si bien recordamos la teoría, le dice que en el estado de resultado por el método variable se colocan aparte los costos variables y aparte los costos fijos, diferente a la estructura por el método absorbente, en la cual usted va a calcular o va a estimar el beneficio, las utilidades, sin separar los costos y los gastos entre fijos y variables. Así, el costo de venta es este bloque y los gastos operativos este otro bloque, sin distinguir entre fijo y variable. Pero como estamos convirtiendo del absorbente al variable, es necesario colocar las diferentes cuentas de acuerdo a el comportamiento con el que fueron identificados. Así, tomaremos el gasto variable, podemos tomarlo del total aquí, o podemos tomarlo de este otro de aquí. Al final, este y este son el mismo. Por consiguiente, es indistinto de dónde se tome. Esto será sumado y luego aquí pondremos el costo de venta determinado en la hoja anterior, que sería este de aquí. Luego sumamos el costo de venta variable más los gastos operativos variables. Eso nos va a permitir restar de los ingresos el costo obtenido y ahí tendríamos el margen de contribución de la producción. Luego solamente resta obtener los datos de los costos fijos que están nuevamente en el cuadro resumen, sería este, los gastos de administración fijos, aquí,
y también los gastos de venta fijos. Obtenemos la sumatoria y eso nos va a permitir obtener el margen de contribución de la producción. Aquí lo que resta es obtener los gastos financieros que pueden ser tomados desde el estado de resultado por el método absorbente. Dado que no hemos sometido estos datos a ninguna especie de cálculo, simplemente se obtiene directamente desde ahí. ¿Preguntas hasta este punto? Es necesario tener la información de las utilidades por el método absorbente y el variable. Como bien mencionaba una compañera, tomaremos la utilidad por el método variable, la utilidad por el método absorbente Nótese que aquí estamos tomando la utilidad de operación. En este punto, aquí en el estado de resultado por el método variable, llegamos hasta la utilidad de operación luego de restar los costos variables, los fijos y los financieros. Si usted se fija, hemos tomado costos de producción, gastos operativos y gastos financieros, es todo. En el caso del dato de la utilidad del método absorbente, se ha tomado la utilidad de operación antes de reservas e impuesto. Estos datos se dejan fuera, solamente se va a tomar hasta la utilidad de operación. Por eso les decía, si ustedes tienen otros gastos, otros productos antes de la utilidad de operación, que comúnmente ahí se colocan, se va a tomar el dato posterior a ellos. La cuestión es de que en ambos casos, tanto el método variable como el absorbente, se tome la utilidad a un mismo nivel. Uno de los problemas con los cuales los grupos se enfrentan y que no les cuadra el modelo es que toman ya sea la utilidad del ejercicio o la utilidad neta según lo que le hayan puesto en sus estados de resultado, o la utilidad después de reserva y por tanto antes de impuesto, y por consiguiente al revisar o intentar cuadrar no les da el modelo. Es porque no tienen ese cuidado. Se reitera que se toma esta de aquí o su equivalente, porque podría ser de que aquí le coloquen utilidad de operación, luego coloquen los gastos financieros y después le coloquen utilidad antes de reserva e impuestos. También puede ser admisible. La cosa es recordar la base contable que ustedes tienen para identificar qué datos se debe tomar. Aclarado eso, vamos a obtener la diferencia entre la utilidad por el método absorbente y la del variable. La diferencia son $4,141. Para explicar esta diferencia, vamos a tomar en consideración el valor de los costos fijos, que los tenemos aquí. Los costos fijos indirectos de fabricación. ¿Por qué es que se toman esos? Si recordamos la teoría nos dice de que se van a aplicar los gastos de administración y de venta, los gastos operativos, asociándolos al producto, pero que en este caso estos dos, los variables y los fijos de administración y de venta, todos son aplicados en el periodo, porque esos datos no inciden en la valoración del inventario. Si se fijaron,
aquí en la determinación del inventario de producto terminado por el método variable, el dato utilizado fue la celda costo de producción C16 y C16 es esta de aquí, no la de aquí abajo. ¿Sí? Espero que eso les quede claro, porque ahí eso forma parte de los argumentos que deben exponerse para justificar las diferencias en las utilidades. Ahora, lo que se debe hacer es obtener las unidades producidas a nivel total, no los inventarios. Recordemos que en este caso las unidades producidas son las que llevan los datos correspondientes y además de las vendidas, ¿verdad? Los datos correspondientes a los costos variables. Entonces aquí corresponde la suma de las unidades producidas, esta de aquí. Creo que no le puse la fórmula, no le puse. Sí, no le abrí el paréntesis. Ahora sí. Este dato de aquí, los 4 productos o las 4 líneas, es lo que vamos a tomar. Entonces, ya al dividir, aquí nos va a dar la tasa fija por unidad. ¿Qué es esta tasa fija por unidad? Representa el valor de los costos fijos que o se atribuyen al inventario o se liberan de él según los casos que se planteaban en la teoría. ¿Alguien recuerda esos casos cuando los inventarios iniciales o finales son superiores? ¿En dónde nos va a dar mayor beneficio o utilidad? ¿Alguien lo recuerda? Muchachos. Por un punto para su segundo parcial. Ay, ay, ay. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Yo creo que quizás no se me escucha. Si no, lo haremos por las personas que están aquí en este listadito. Vamos a ver, Jocelyn, por un punto para su segundo parcial, ¿qué casos son los que tenían? Jocelyn. No sé, Alex. No se acuerda. Vamos a ver si su contraparte se acuerda, Carlos. Repítame la pregunta, Eli. Ya la voy repitiendo varias veces, como 5 veces. Ahí en la grabación la vamos a contar. No, o sea, me refiero a de que a dónde se reparte si el inventario inicial y final es mayor, dijo, ¿verdad? Sí. ¿O cómo? Así no, es. No iría al costo de eso. Eso es lo que dije hace un ratito, pero yo lo que quiero saber o lo que quiero que me digan es los casos en los cuales se puede observar el comportamiento de las utilidades, dónde va a ser mayor y bajo qué caso. Vamos a ver, creo que Carlos está buscando. Benjamín, ¿qué dices tú? Douglas, Elvia, Guerra, que por ahí creo que ha de andar.
Lick, no sé si estoy equivocada y no recuerdo, no sería que se vería en las unidades producidas. Pero ¿en qué caso me está hablando particularmente? Cuando el método absorbente da mayor utilidad, cuando el variable da mayor utilidad y cuál es el comportamiento a nivel de las unidades que se observa. Ay, estamos leyendo. Fátima, por ahí anda Fátima. Javier, Fernando, Kevin. Les voy a hacer un laboratorio dentro de unos 5 minutos a ustedes. Licenciado, ¿no sería cuando el volumen de ventas, no sé si estoy mal, ¿va? Dale. Es igual a la producción? Vaya, ok. ¿No tiene nada en relación a eso? Cuando el volumen de ventas es igual a la producción, ¿qué pasa con los inventarios? Los inventarios son iguales, serían iguales. Vaya, los inventarios son iguales. Y entonces, lo que se produce se vende. Al ser los inventarios iguales, ¿cuál es la diferencia reportada entre los métodos absorbente y variable? Sería en el tratamiento de los costos indirectos de fabricación, no. Muchachos, tienen que leer. Definitivamente les voy a hacer un laboratorio más tarde o mañana, no sé. Vea, aquí ustedes tienen un dato en el cual el inventario inicial es menor que el inventario final. Hay que analizar este caso en particular porque es el que se tiene aquí en el ejemplo. Si ustedes recuerdan, creo que les mostré un video con esta presentación, ahí la andaba buscando. Aquí les expliqué en un video los casos, es de eso de lo que les estoy hablando ahorita. Pero bien, para no dejar pendiente lo que decía Benjamín, en este caso, dado que lo que se produce es lo que se vende, los inventarios iniciales y finales son iguales, la utilidad reportada por el absorbente es igual que la que reporta el variable, dado que, y de acuerdo a la teoría, no hay un mayor nivel de unidades al final del periodo, es decir, dado que los inventarios son iguales, con las mismas 10 unidades que empecé el año, con las mismas 10 terminé. Dado eso, no hay un traslado de costos al siguiente año con las unidades, sino que todo lo que se produjo, todo lo que se invirtió para producir se quedó y se confrontó contra los ingresos de ese año o de ese periodo de tiempo en cuestión. Diferente al caso en el cual decíamos se tenía un comportamiento en el que los datos de inventarios no coincidían. Y le decía aquí, si la utilidad es mayor en el absorbente, es porque el inventario final es mayor al inicial. Es decir, se vendió menos de lo que se produjo. Veamos. Si usted vendió menos 11.500 de lo que se produjo, ¿sí? Quiere decir de que le quedó más existencia al final de año. Por tanto, el método absorbente le va a demostrar o le va a dar mayor beneficio.
Si observamos los datos, aquí se cumple. Inventario inicial menor que el final. O sea que al final de año nos quedó más producto. Producimos más de lo que vendimos. Ahí están viendo los datos. Entonces, al observar, ¿dónde tenemos mayor utilidad? Entre estas dos. La tenemos en el absorbente. Por tanto, aquí se cumple eso que nos decía la teoría. Si el inventario final es mayor que el inicial, la utilidad por el absorbente será mayor. Porque los costos fijos, es decir, parte de estos 479.000 en el método absorbente se trasladó al siguiente año con el inventario. En cambio aquí en el variable, esos 479.000 se quedaron en este periodo en el que estamos analizando. Por consiguiente, al tener más costos en el año, la utilidad se reduce. Caso contrario, cuando tenemos el escenario en el cual la producción es menor que las ventas, es decir, el caso contrario, el inventario inicial es mayor que el inicial. Esos casos son los que ustedes se van a enfrentar al momento en que estén haciendo esto. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Aquí lo que se va a hacer es la comprobación. Lo que hay que hacer es sencillo. Usted va a tomar los datos de inventario inicial y final, es decir, va a tomar el valor que tiene en la hoja de unidades, y dado que están iguales, ¿verdad? Este de aquí, y la tasa fija, que es esta. Al final, esa diferencia de los inventarios le va a resultar en la variación de las utilidades. ¿Cómo hace eso? Esto de aquí por la diferencia entre este y este. Y ahí tiene usted 4.141.37 versus 4.141.57. Por aquello de las aproximaciones de los números decimales o del número de decimales que hemos tomado, así como que estamos trabajando con unidades aproximadas, puede dar una diferencia. Pero si ustedes se fijan, es una diferencia de apenas 20 centavos. No debería de ser de dólares o mucho menos de cientos o de miles de dólares. Si eso pasa, hay un problema. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa esto? De los datos de la diferencia entre las utilidades, estos 4.141 son los costos que están siendo trasladados al siguiente año en el método absorbente. ¿Sí? Por tanto, esa es la diferencia de utilidades. Es lo que se genera por el hecho de no distribuir los costos o no segregar los costos de acuerdo a su comportamiento. Por consiguiente, en ese caso, esos costos, esos 4.100, son llevados al inventario y se van como costo del siguiente periodo. Esa es la diferenciación que se tiene en cuanto a las utilidades por ambos métodos y su respectiva comprobación. ¿Estamos claros con esto? Ahora es momento de hacer las preguntas. Lick, ¿lo podría repetir, por favor? ¿Qué parte, Guerra? Lo que dijo, la diferencia entre ambos métodos. Eso es prácticamente lo que tenemos en la presentación. ¿Y podría esa diferencia dar negativo? Sí puede. Lo que sucede es de que aquí, permítame, Guerra es esta parte que hablamos aquí, mire. Prácticamente es esto mismo que está en esta lámina de la presentación que se colocó en el video. Decíamos,
Si el estado de resultado por el método absorbente es mayor, significa que han producido más de lo que se vendió. Por tanto, el inventario final es mayor y como hay más unidades de inventario final, esas unidades en el método absorbente se llevan parte de los costos fijos hacia el siguiente periodo. Como recordemos que la distribución del método absorbente es indistinta del comportamiento de los costos. Por tanto, eso se traslada al siguiente año. En el método variable, como todo eso se queda en el mismo año, los costos fijos se quedan en el mismo año, recordando que los costos variables son, o en el método variable los costos son del producto, los variables, y del periodo, los fijos. Por eso es que se da esa diferencia. Al tener más costos en un periodo, es natural que el beneficio, la utilidad, sea menor. Por eso es que se da esa diferencia aquí. Ahora, en el caso contrario, si el variable, la utilidad del variable es mayor, significa que la venta fue mayor a la producción, se vendió más de lo que se tenía. Al tener una venta superior en el método absorbente, como se venden más unidades, como esas están valoradas al costo tanto fijo como variable indistintamente, en el absorbente, el costo es mayor. Por tanto, ahí se da el caso en el cual la utilidad por el variable resulta ser superior. Y el caso que ponía Benjamín, cuando los datos de inventario inicial y final coinciden, las utilidades reportadas por ambos métodos van a ser iguales. Ahora, lo que decía la otra compañera es que si estos datos pueden ser negativos. Sí, aquí depende, aquí yo resté el mayor del menor, pero podría ser este menos este otro, puede dar negativo. Aquí yo podría operar también C45 menos C46 y me daría negativo también. Ahí depende de en qué sentido estén operando ustedes, pero independientemente si le da positivo o negativo en uno o en otro lado, la diferencia siempre debe cuadrar, debe ser la misma. Ahí depende de cómo usted lo quiera representar, si en términos positivos o negativos. Se entendería que lo más sano sería siempre restar el mayor del menor. A los valores mayores quitarle los menores, para que tengamos un dato positivo. Igual aquí, se quitó al mayor, se le quitó al menor. Y da un dato positivo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas entonces, creo que finalizaríamos ahí la sesión. Espero que con esto ustedes ya puedan finalizar el modelo hasta este punto. Traten de avanzar y pues cuídense, los escucho. Hasta luego.